El protagonista de este vídeo es temido y la gente de su alrededor se asegura de medir bien las palabras al hablar de él. Y no sin razón, porque de lo que se le acusa son crímenes muy graves. El hecho de que tenga vínculos con una de las familias criminales más poderosas del mundo probablemente también ayuda a cimentar su reputación en la calle. Pero, ¿cómo es que un criminal de poca monta en Ámsterdam llegó a estar vinculado con la familia Kinahan? Y aún más importante, ¿cómo siendo el líder de un clan de la Mokromafia y traicionando a tantos socios nadie pudo con él? En este vídeo vamos a descubrirlo. Esta es la historia de Naouf Al-Fassi, también conocido como Nofel. Naouf Al-Fassi, también conocido como Nofel o Beli por su complexión física, nació en Rotterdam, Países Bajos, el 9 de septiembre de 1980, pero creció en Ámsterdam y sus alrededores. Entre 1991 y 1996 asistió a la escuela Panta Rey en Amstelveen, una ciudad cercana a Ámsterdam. Panta Rey es una escuela especializada para jóvenes con problemas de conducta. Desde muy joven, Nofel podía estallar en ira de forma repentina y mostraba un comportamiento agresivo. Su infancia no fue fácil. En la primera década de los 2000, Nofel fue internado en un centro psiquiátrico forense por haber cometido un robo extremadamente violento y peligroso en Bijlmermeer, un barrio del sureste de Ámsterdam. El objetivo de un centro psiquiátrico forense es rehabilitar a delincuentes para reinsertarlos en la sociedad como personas reformadas. Pero con el paso de los años, Nofel se convirtió en un hombre temido en el inframundo de Ámsterdam. No le temía a nada, y para muchos se volvió una figura casi mítica. Al igual que cuando era más joven, seguía siendo impredecible y podía tornarse violento sin previo aviso. Al forjar alianzas con múltiples grupos criminales en Ámsterdam, se aseguró un lugar en la cima. Fue arrestado varias veces a lo largo de su vida, pero aún así seguía siendo desconocido para cualquiera fuera del mundo criminal. No fue hasta diciembre de 2012 que el nombre de Nofel comenzó a salir a la luz en los medios neerlandeses debido a un evento que tuvo lugar en el barrio de Stadslidenburg. La causa se debía a una guerra interna en el inframundo criminal que se estaba intensificando. La víctima prevista del ataque en cuestión logró sobrevivir y le dijo al jefe de investigaciones que había identificado a Nofel como uno de los tiradores. También le reveló otros datos impactantes sobre él. Lo están subestimando gravemente. Tiene todo un cementerio a su nombre. Si hace un ajuste de cuentas, no deja rastro. Una vez le disparó en la pierna a alguien y fue arrestado. En cuanto salió, le volvió a disparar en la misma pierna. Llamarlo psicópata es quedarse corto. Afortunadamente para Nofel, no hubo pruebas suficientes para procesarlo por lo sucedido en diciembre de 2012 y quedó en libertad. Lo que quedó claro es que este tipo es absolutamente despiadado. Como si lo ocurrido en Stadslidenburg no fuera ya suficientemente impactante, Nofel también está vinculado al asesinato de Samir Scarface Bouyakrichan, ocurrido en agosto de 2014. Se dice que estuvo presente y probablemente involucrado en el atentado contra la vida de Samir en el café All in Uno en Benajavís, España. Una vez más, al igual que con el caso anterior, no hubo evidencia suficiente para procesarlo. También se sabe que Najib Himich asistió a esa reunión. Después de ese incidente, Najib desapareció y nunca más se volvió a saber de él. Nofel también fue vinculado a esta desaparición. Una de las hipótesis es que eliminó a ambos hombres por encargo de nadie más ni nadie menos que de Rico el chileno. Nofel estaba aliado o subordinado al clan de la Mokromafia, liderado por Taghi, y por lo tanto, también a sus socios, el cártel Kinahan. Otro incidente interesante relacionado con Nofel involucra a un hombre llamado Peter R. Peter R. era un criminal que hacía un poco de todo y trabajaba ocasionalmente para distintos personajes importantes del bajo mundo de Ámsterdam. El 5 de noviembre de 2015, en Diemen, un pueblo a 6 kilómetros de Ámsterdam, Peter recibió una sorpresa desagradable. Ese día, Peter
se subió al Opel Antara gris de su madre y apenas puso el motor en marcha, un Volkswagen Golf se abalanzó a toda velocidad hacia él. 2 hombres abrieron fuego contra el coche. Peter reaccionó de inmediato, pisó el acelerador y escapó por la acera, a través de los arbustos, hasta que terminó estrellándose contra un estanque. Salió del coche y se sumergió bajo el agua, donde se mantuvo durante un rato hasta que dejó de oír disparos. Pocos momentos después de que estallara el caos, varios vecinos ayudaron a Peter R. a salir del agua. Había recibido 6 disparos en el abdomen, pero milagrosamente logró sobrevivir. Tras varios días de investigación, se identificó a los atacantes. El conductor y los 2 tiradores eran Karim S., Kio C. y Atif M. Durante las investigaciones sobre los sospechosos, especialmente sobre Atif M., se descubrió que el cerebro detrás de esta operación no era otro que Nofel. Debido al fracaso del atentado, Nofel estaba furioso y exigía respuestas de inmediato a Atif. En los mensajes PGP de Nofel, descifrados por las autoridades, se leía: ¿La policía tiene el coche de huida? ¿Por qué no fue incendiado en el garaje? No podrías haberlo quemado antes de que la policía lo encontrara. A lo que Atif respondió de forma sumisa: No pudimos prenderle fuego de inmediato. No teníamos otro coche para cambiar. Todavía lo necesitábamos. No estoy tratando de jugar contigo. Lo hemos hablado todo. Limpiamos el coche entero con amoníaco. Solo espero que ese perro esté muerto. La razón exacta por la que Nofel quería que Peter fuera eliminado aún no está clara. Probablemente actuaba por orden de alguien más. Como si su historia no fuese ya lo suficientemente sorprendente, Nofel también está vinculado a un asesinato aún más extraño y llamativo: el de Ali Mohamed en Almere, la ciudad más nueva de los Países Bajos. Ali Mohamed no era quien decía ser. En realidad, su nombre era Mohammad Reza Kolaji Samadi, un iraní condenado a muerte por el gobierno de Irán por su presunta participación en el mayor atentado terrorista de la historia iraní, ocurrido el 28 de junio de 1981, que costó la vida a 73 personas. Seguramente te estarás preguntando: ¿qué tiene que ver Nofel con esto? ¿Por qué querría hacerle daño? Hasta el día de hoy, la razón exacta sigue sin estar clara. ¿Fue por encargo del régimen iraní? Esa es una pregunta muy inquietante. Mohammad, alias Ali, vivía como electricista en los Países Bajos y, según las investigaciones, no tenía vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el Ministerio de Justicia neerlandés afirma con total claridad que Nofel actuó como intermediario en el encargo del asesinato. Tras la incautación de los servidores canadienses utilizados para enviar mensajes cifrados, todo empezó a encajar. El 15 de noviembre de 2015, Nofel envió un mensaje a Randall D., otra figura destacada del crimen organizado en Ámsterdam, diciendo que tenía un trabajo interesante para él. Randall D. también es un personaje sumamente intrigante, implicado en varios asesinatos por encargo. En el mensaje, Nofel le dijo: el objetivo es un tipo turco en Almere, de unos 40 años, conduce una furgoneta blanca y no tengo ni idea de por qué tiene que irse a dormir. No me importa eso, jajaja. También agregó: a las 7 de la mañana se va a trabajar. Luego le dice a Randall que tiene que arreglar una casa en Almere, que servirá como escondite para los tiradores después del trabajo. 10 días después de estos mensajes, toda la planificación se derrumbó. Randall D. fue arrestado por el asesinato de Lucas Boom, otro criminal de Ámsterdam. Lucas, a su vez, era un confidente de Willem Holleder, uno de los mayores criminales de la historia de los Países Bajos. Pero eso es historia para otro video. Si os gustaría que trajera esta historia al canal, decidlo en los comentarios. Lo tendré en cuenta. Volvamos al caso. Pese a la detención de Randall, Nofel no se detiene. Consigue otros 2 hombres para hacer el trabajo: Anouar A. y Moreo M. Estos 2
se encargaron de realizar el trabajo a primera hora de la mañana del 15 de diciembre de 2015. En cuestión de segundos, Mohammad Redia Kolahi Samadi, alias Ali Motamed, perdió la vida. El Servicio General de Inteligencia y Seguridad de los Países Bajos, AIBD, siempre ha tenido fuertes sospechas de que el asesinato fue encargado por el gobierno iraní, pero hasta la fecha no se ha podido probar con pruebas concluyentes. ¿Crees que fue un asesinato político ordenado desde Teherán? Déjamelo saber en los comentarios. Los Países Bajos tienen una historia muy curiosa relacionada con el agua. Han sabido vivir de ella y le han ganado terreno al océano para expandir sus tierras. Esta historia afecta especialmente a la pequeña ciudad de Urk, famosa por su comunidad pesquera y porque pasó de ser una isla a estar conectada al continente. Durante generaciones, los pescadores de Urk salían al mar con sus barcos para ganarse la vida. Pero esos mismos barcos pesqueros resultaron ser ideales para otra cosa: el tráfico de cocaína. Y eso es exactamente lo que hizo Nofel. Los barcos pesqueros eran perfectos para transportar cargamentos de droga por el Mar del Norte sin levantar sospechas. Disfrazaban las rutas de pesca como simples faenas marítimas, pero bajo cubierta llevaban ladrillos de cocaína destinados al mercado europeo. Nofel, con sus vínculos tanto en América del Sur como con contactos neerlandeses y españoles, sabía cómo mover el producto sin dejar rastros, utilizando incluso las redes pesqueras tradicionales como tapadera. El hecho de que pudiera pasar de asesinatos por encargo a dirigir una sofisticada red logística de narcotráfico marítimo demuestra hasta qué punto su figura evolucionó en el crimen organizado neerlandés. Una vez más, los mensajes PGP interceptados revelaron cómo funcionaba todo. Fotos de ladrillos de cocaína, precios por kilo, planes logísticos y más eran compartidos entre los miembros del grupo. Nofel, junto a dos cómplices, estaba en la cabeza de esta ruta de contrabando, que operó durante al menos 2 años. Así es como funcionaba. Los kilos eran cargados en un buque de carga proveniente de Sudamérica, que pasaba cerca de las costas neerlandesas. En ese mismo barco viajaban cómplices, normalmente hombres de Montenegro, infiltrados como parte de la tripulación. Cuando el barco se acercaba a las aguas de los Países Bajos, los cómplices compartían su ubicación exacta por medio de mensajes PGP y finalmente, en el punto de encuentro, lanzaban los paquetes al mar. Acto seguido, pescadores de Urk, en pequeños barcos, se dirigían al punto exacto, recogían los paquetes flotantes y los llevaban de vuelta a puerto. Esto ocurría en plena noche, aprovechando la oscuridad del mar para no ser detectados. ¿Y cómo encontraban los paquetes en el mar abierto a oscuras? Uno de los mensajes lo explica claramente. Están todos en bolsas de lona negras de 30 kilos. A cada bolsa le amarramos un bidón vacío de 30 litros y le atamos 4 luces. Todo está amarrado y es impermeable, pero te lo digo por si acaso. Este método fue usado repetidamente y de forma muy efectiva. Pero como siempre, todo lo que sube termina bajando. Los equipos de vigilancia de la policía neerlandesa empezaron a notar algo raro. Habían estado observando a 3 hombres: Mohamed S., Lendert R. y Johannes N. Se reunían con frecuencia en un aparcamiento, lo cual levantó sospechas. El equipo de observación no se equivocaba. En junio de 2017, Johannes N. fue sorprendido con las manos en la masa, transportando 216 kilos de cocaína en su vehículo. Las autoridades descubrieron que, efectivamente, grupos criminales de Ámsterdam llevaban años usando pescadores de Urk para mover toneladas de droga. Durante el 2015, la historia de Nofel dio un giro muy interesante y repentino. Ya no estaba seguro en Ámsterdam. Había hecho demasiados enemigos y estaba involucrado en demasiados asesinatos. Sabía que su vida corría peligro. Por eso decidió huir del país. Se refugió en Berlín durante un tiempo, además de pasar por otras ciudades europeas. Aún así, tampoco estaba a salvo. Sus enemigos le pisaban los talones. En el verano de 2015 hubo un escuadrón de sicarios que ya estaba listo para actuar. Estaban esperando a que Nofel se acercara, como solía hacer, a una cafetería en Berlín para tomarse un café.
Era una rutina suya conocida, y eso lo hacía vulnerable. Sin embargo, para desgracia de ellos y fortuna para él, Knofel nunca volvió a aparecer por ese café. Los planes de los sicarios tuvieron que ser cancelados. Detrás de esta operación para terminar con él, como muchos ya sabréis, se encontraba Karim Bouyakrichan, el hermano mayor de Samir Scarface, que buscaba vengarse de su muerte. Si no lo sabías, cuando termines este vídeo debes mirarte los vídeos que tenemos en el canal sobre Samir Scarface y sobre Karim Bouyakrichan. Te dejo los links en la descripción. Antes de que alguien del inframundo pudiera ponerle las manos encima, la policía lo hizo primero. Pero no fue la policía de Ámsterdam. Fueron las autoridades irlandesas, y lo peor para Knofel es que fue totalmente por accidente. Recordemos su conexión con la familia Kinahan, una de las más poderosas organizaciones criminales de Europa. En ese momento, los Kinahan estaban en plena guerra contra el clan Hutch. Si tampoco has visto el video de los Kinahan donde lo contamos, te lo dejo en la descripción. El 7 de abril de 2016, la policía irlandesa allanó una casa que había sido utilizada durante mucho tiempo como escondite seguro por miembros del clan Kinahan. Esperaban encontrar a un miembro de dicha familia, pero a quien encontraron fue a Knofel. Al principio, los agentes no entendían quién era. Knofel se identificó con un pasaporte neerlandés a nombre de Omar. Sin embargo, al tomarle las huellas y enviarlas a Interpol, saltaron las alarmas. Ese no era Omar, era Naufal Fasig, un criminal buscado en los Países Bajos, vinculado a asesinatos, narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades irlandesas lo condenaron brevemente por uso de documentos de identidad falsos. Después de cumplir esa pena, fue extraditado a los Países Bajos, donde lo esperaba una tormenta legal mucho más severa. Inicialmente, las acusaciones eran por delitos menores como blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Pero pronto salieron a la luz las verdaderas acusaciones: participación en múltiples asesinatos por encargo, conexión directa con varias rutas internacionales de contrabando, liderazgo y financiación de operaciones violentas, y finalmente, su papel como intermediario entre clanes internacionales como los Kinahan. Debido a todos estos cargos, Naufal Fasig fue condenado a cadena perpetua. Los jueces no tuvieron dudas al emitir su veredicto. Naufal F. es un hombre extremadamente peligroso y representa una amenaza absoluta para nuestra sociedad. Por lo tanto, nunca se le debe permitir regresar a ella. Pese a este veredicto, la defensa de Knofel decidió recurrir la condena al Tribunal de Apelación de Ámsterdam. Finalmente, en enero de 2025, el tribunal dio en parte la razón a la defensa de Knofel y le retiró la condena a cadena perpetua y le aplicó una nueva condena de 25 años. El Tribunal de Apelación consideró que las pruebas de la implicación de Naufal en el asesinato de Ali Mohamed no eran suficientemente sólidas y lo absolvió de este caso. ¿Qué opinas de esta decisión? Déjalo saber en los comentarios. Esta ha sido la historia de uno de los criminales más temidos de Ámsterdam. Espero que te haya gustado. Y como siempre, no olvides dejar un like, suscribirte si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para enterarte de futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo.